Scarlett O'Phelan es una reconocida estudiosa del proceso de nuestra independencia y lleva varios libros publicados sobre el tema. El más reciente, una biografía de Simón Bolívar, escrita con ánimo divulgativo y con el rigor propio de un historiador. Fuimos a su encuentro en un acogedor rincón de Barranco. Venga con nosotros. Scarlett, bienvenida a Presencia Cultural. Muchísimas gracias por la entrevista. Acabas de escribir un libro sobre Bolívar, una biografía, un gesto interesante pero también riesgoso, porque una primera pregunta sería: ¿cómo hiciste para abordar la vida de un personaje tan contradictorio? ¿Cómo distinguir, por ejemplo, los mitos de las verdades históricas sobre Simón Bolívar? Bueno, la idea fue de abordar a Bolívar prácticamente desde la infancia, ¿no? Entonces dar también un contexto previo a su llegada al Perú, que normalmente no se hace, ¿no? Lo encontramos ya habiendo llegado Sucre y entrando él a Perú y negociando con el Congreso. Entonces se le ve desde la infancia, su estadía en Europa, su matrimonio en España, su viudez y luego su compromiso por la independencia hispanoamericana, ¿no? El proyecto de la Gran Colombia, las batallas en Colombia, Venezuela, Quito, ¿no? Y finalmente la entrevista con San Martín y la entrada al Perú. Que es un episodio también bastante polémico. Lleno de mitos también, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la idea ha sido trabajar con mucha bibliografía, con algunas fuentes directas como sus comunicaciones, sus cartas, sus manifiestos, sus proclamas, sus proyectos, para también tener una idea directa de su pensamiento y de su manera de actuar, ¿no? Y luego, claro, con fuentes del contexto, como pueden ser periódicos o también publicaciones sobre el personaje, ¿no? Tanto en el extranjero como en el Perú. Has mencionado algo muy interesante, que entre tus fuentes están las cartas y los textos de Simón Bolívar. ¿Cuál dirías tú que es el texto de Bolívar que mejor retrata su esencia? Yo estoy pensando en la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es elemental, porque de ahí va a partir el proyecto de la Gran Colombia, ¿no? Entonces, muchos años antes, él ya está pensando la importancia de no atomizar, ¿no?, Hispanoamérica, sino más bien formar un bloque político, ¿no?, que de alguna manera reproduzca lo que había sido el virreinato de Nueva Granada con Caracas, Colombia y Quito, ¿no? Proyecto que después va a ampliar a la Federación de los Andes cuando libere el Perú y Bolivia. Ahora es un poco utópica la idea, porque era dejar de lado a todos los poderes locales también. Bueno, a ver, el virreinato de Nueva Granada venía funcionando desde 1739, aglutinando el territorio de Venezuela, de Colombia y de Quito. O sea que eso había funcionado ya prácticamente 100 años, ¿no? Él trata de aglutinar también en este bloque político a Perú y Bolivia luego que los ha liberado. Y digamos, luego de haber hecho este trabajo, de haber construido una versión, digamos, de Simón Bolívar, ¿cuál dirías tú que es el aspecto más relevante de su personalidad y cuál es el aspecto más negativo de la personalidad de Bolívar? Bueno, yo en el libro cito la opinión que tenían los ingleses sobre él, y cito el caso de Miller, por ejemplo, ¿no? Les parecía que era una persona muy capaz, ¿no?, brillante, pero estaba muy cercano a todo lo que era la adulación, ¿no? Y entonces eso lo hacen notar, ¿no? Que tenía las ideas claras, que era una persona que seguía sus propósitos, ¿no? Pensaba en proyectos todo el tiempo, ¿no? Y también, claro, tenía muchos enemigos, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Y la correspondencia de Bolívar es bien valiosa, porque él va describiendo los lugares donde va llegando, ¿no? Viajó prácticamente por todo el Perú, porque gobernó desde Trujillo, cuando la Serna vuelve a ingresar a Lima,
Pensemos que el Perú es un país dividido, que no es totalmente independiente en ese momento. Él está gobernando en Lima o gobernando en Trujillo, mientras la Serna está en el Cusco. Y la Serna sigue mandando órdenes como virrey del Perú y firma y hace nombramientos, como si siguiera funcionando el virreinato. Entonces él viaja mucho, ¿no? Va a estar en Huancayo, va a estar en Ayacucho, va a estar en Arequipa, va a estar en Cusco, va a subir al Alto Perú, va a estar en Potosí. Tenía mucha ilusión de subir a Potosí, ¿no? Que justamente en ese momento es intendente de Potosí Miller y lo recibe, ¿no? Entonces, realmente viajó por todo el Perú. Ahora, Guayaquil en la vida de Bolívar y San Martín es un lugar muy simbólico. En principio porque hay un dato que recojo de tu libro, que es que sobre Guayaquil hay una disputa. San Martín quiere anexar Guayaquil al Perú, Bolívar quiere que forme parte del territorio de la Gran Colombia, ¿no? ¿Qué pasa en ese encuentro realmente? ¿Cuál es el tema de fondo ahí? Bueno, en 1820 Guayaquil se declara independiente y forma una junta de gobierno que encabeza Joaquín de Olmedo, ¿no? Este guayaquileño que va a las Cortes de Cádiz, sí, que le escribe un poema a Bolívar además, que va a las Cortes de Cádiz representando al Perú, y entonces en ese momento San Martín quiere negociar diplomáticamente para que Guayaquil no se separe del Perú, ¿no? Y Bolívar no va a negociar diplomáticamente, sino que va a mandar militarmente a Sucre para que lo anexe a la Gran Colombia. Entonces, se da cumplir, anexan Guayaquil a la Gran Colombia, y cuando llega San Martín a Guayaquil, ya Guayaquil ha sido anexado, ¿no? O sea, forma parte de la Gran Colombia. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia central entre San Martín y Bolívar? Yo creo que en el caso de San Martín hubo muchas variables que en un principio parecía que iban a funcionar y eventualmente no funcionaron, ¿no? Él llega con un proyecto de una monarquía constitucional y para eso tiene que estar aliado a la nobleza y a la aristocracia. Pero cuando comienza esta campaña que lleva adelante sobre todo Monteagudo de hacer que salgan, ¿no? Los peninsulares y los criollos que eran monárquicos o realistas, comienza a enfriarse la relación. Y entonces el proyecto de la monarquía constitucional comienza a tener, digamos, baches, ¿no? Y más bien la idea de una república se vuelve mucho más clara. Por otro lado, cuando llega, ya en Huaura hay una serie de epidemias que van a mermarle el ejército que él traía, ¿no? Hay un número alto de militares que fallecen, otros quedan heridos, y entonces esto también le baja la cantidad de gente con la que puede contar en términos militares. Es por eso que se desplaza también a Guayaquil, ¿no? Han habido muchas especulaciones sobre qué pasa en Guayaquil. Él lo dice en una carta que él, sobre todo, lo que había ido era pedir refuerzos militares a Bolívar, ¿no? Pero cuando él llega, se da cuenta que esto no va a ser tan fácil. Cuando regresa a Lima, uno puede saber qué pasó en Guayaquil. Primero, él renuncia al protectorado, ¿no? Segundo, nombra al Congreso para que elija a un presidente, que va a ser, después de discusiones, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, y él se va a Chile, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la conversación. O sea, aunque no sepamos qué conversaron directamente, ese es el resultado. Digamos. Dos últimas preguntas. La primera, las fuentes del libro son esencialmente fuentes históricas. Me preguntaba qué importancia le concede un historiador, por ejemplo, a las ficciones que existen sobre Bolívar. Estoy pensando en la novela de García Márquez, por ejemplo, o la de Uslar Pietri, La Isla Robinson, que justamente abarca el periodo de la juventud de Bolívar en Europa y su relación con Simón Rodríguez, ¿no? ¿Estas ficciones aportarían algo a un relato histórico? ¿Cómo ve usted la relación? A mí me gustó el libro de García Márquez, del general en su laberinto, porque además es así como él define su venida al Perú, que es el título de uno de mis capítulos, además, que está en un laberinto, ¿no? O sea, tiene al presidente Ribagüero en Trujillo, tiene a Torretagle como suplente gobernando en Lima, y además el Congreso que orquesta su propia canción
Bueno, y entonces él encuentra una, digamos, arena política muy complicada, ¿no? A mí me gustó El general en su laberinto. Hay elementos de la personalidad de Bolívar que están plasmados en el libro. Finalmente, la actualidad de Bolívar es traída sobre todo por el discurso político, y yo encuentro un término muy contradictorio que es el de revolución bolivariana. ¿Cómo ve usted este uso, digamos, de estos términos que en realidad parecen muy contradictorios, ¿no? Yo conocí a Germán Carrera Damas, ¿no? Conocí a mi postdoctorado en la Universidad de Colonia. Él era el profesor visitante y él ha escrito varios trabajos, ¿no? Tratando de ver cómo se ha aprovechado y se ha mitificado y se ha distorsionado, ¿no? En el caso de Venezuela, la imagen de Bolívar, ¿no? Entonces, tiene muchos críticos, pero también es muy interesante lo que dice, ¿no? O sea, todo lo que es la construcción de un héroe, ¿no? Digamos, la perfección de un héroe, no hay cuestionamiento. Un carácter ¿no? sagrado, casi, ¿no? Casi, ¿no? Entonces, yo creo que la obra de Carrera Damas en ese sentido nos ubica, ¿no? En lo que puede ser a veces un exceso, ¿no? Que trascienda lo puramente histórico para ya construir un mito, ¿no? Que en algunos casos se necesita más que otros, pero en todo caso es lo que ha pasado muchas veces con Bolívar, ¿no? Que ya se le achacan tantas cosas que al final pues se desvirtúa lo que en realidad fue el personaje y su proyecto político, ¿no? Bueno, Scarlett, muchísimas gracias Encantada por esta conversación.